justamente es el cambio de energía que ocurre, ¿sí?, cuando un mol de átomos, ¿sí?, en estado gaseoso toma o acepta un electrón para formar un anión, ¿sí? Ahí está. Acá tenemos algunos ejemplos, ¿sí? Cuando esta afinidad electrónica tiene un valor positivo, ¿sí? A ver, ¿qué significado? Si es un valor positivo, significa que esta es una reacción exotérmica, es decir, que nos va a liberar energía. ¿Estamos de acuerdo? Si la afinidad electrónica es positiva, ¿sí? Y si es negativa es cuando la reacción es endotérmica, es decir, que se requiere de energía para que esto ocurra, ¿sí? En este caso, por ejemplo, cuando el flúor gana un electrón, se forma el ion y se libera energía porque se forma una estructura bastante estable, ¿sí? Justamente esta convención está basada en que un proceso que gana, digamos, de ganancia de un electrón libera una energía que representa una afinidad por ese electrón, ¿sí? Justamente porque la estructura se va a estabilizar, ¿sí? El átomo, cuando se estabiliza, va a liberar energía al ganar un electrón y transformarse en un anión, ¿sí? Bueno, acá simplemente un gráfico que les muestra cómo varía la afinidad electrónica con los distintos números atómicos. En realidad, fíjense que digamos, ¿qué es lo importante de que analicen de este gráfico para tener en cuenta? Fíjense que los puntos particularmente altos, ¿sí?, o sea, tienen una alta afinidad electrónica, los halógenos. Acá tenemos el flúor, al cloro, al bromo, al yodo, ¿sí? Fíjense que tienen una alta afinidad electrónica y esto se relaciona obviamente con la posición que tenemos en la tabla periódica. Cuando ustedes miran los halógenos, a todos los halógenos les falta un electrón para completar su capa y parecerse al gas noble que sigue, ¿sí? Entonces, todos los halógenos tienen una gran afinidad para tomar un electrón y tener la configuración del gas noble siguiente. Por eso es tan alta la afinidad electrónica. Fíjense que los valores más bajos, que lamentablemente no se ve el símbolo químico en el gráfico, pero yo se los marqué a los puntitos con verde y son los gases nobles, ¿sí? Tienen una baja afinidad electrónica porque son estables, tienen una configuración de capa cerrada estable, ¿sí? Entonces no van a tener afinidad para ganar un electrón y transformarse en un anión, mientras que sí van a tener una alta afinidad electrónica estos halógenos que les falta un electrón para tener la configuración del gas noble siguiente, ¿sí? Sí, Micaela, cuando terminemos la clase, si querés, nos comunicamos, pero igualmente ahí veo el chat. En el aula virtual hay un mail, no sé si vos enviaste o si no, espera y ya charlamos al final de la clase, ¿sí? Bien, ¿quedó claro entonces los valores de afinidad electrónica? Acá vemos qué variación tiene esta afinidad electrónica, ¿sí?, a lo largo de la tabla periódica. Fíjense que se relaciona estrechamente con el radio. Mientras más pequeño sea el radio, mientras más chiquito es el átomo, mayor va a ser la afinidad electrónica. Y sí, porque al ser más pequeño, esos electrones están más cerca del núcleo y sienten una mayor atracción por el núcleo. Mientras que si tenemos una nube electrónica voluminosa, ya hay muchos electrones, ya empieza a haber más efecto de repulsión. Entonces no es fácil que una estructura voluminosa que tiene muchos electrones acepte un electrón. ¿Se entiende? Entonces por eso, mientras más pequeño sea el radio, mientras más chiquita es la estructura, vamos a tener una mayor afinidad electrónica. Entonces vemos cómo varía la afinidad electrónica en un grupo y en un periodo.
¿cómo se puede argumentar o cómo se justifica esto? Bueno, con la variación del radio, porque ¿qué ocurre? La afinidad electrónica va a aumentar en un periodo de izquierda a derecha, ¿sí? ¿Por qué? Porque la carga nuclear efectiva aumenta en ese sentido y el radio de la especie se va haciendo cada vez más pequeño, ¿sí? Entonces va a ir aumentando la afinidad electrónica en ese mismo sentido, en un periodo. Ahora, ¿qué pasa en un grupo? Cuando nosotros bajamos en un grupo, cuando se desciende en un grupo, la afinidad electrónica disminuye, porque en realidad recuerden que el radio se va haciendo cada vez más grande, ¿sí? Porque el radio, digamos, si bien aumenta, el Z va a aumentar, ¿sí? Pero vamos a tener más niveles ocupados, entonces el radio va a ser mayor, ¿sí? Hay algunas irregularidades, pero esa sería como la generalidad de la variación de la afinidad electrónica en la tabla, ¿sí? Uy, esperen que se me escapó una... ¿Se entendió a lo que nos referimos cuando hablamos de afinidad electrónica? Sí, profe. Y, bien, pasamos entonces a analizar la electronegatividad. Con respecto a la electronegatividad, lo vamos a ver, digamos, como definición, pero lo vamos a analizar un poquito más adelante cuando veamos el enlace. Cuando hablamos de electronegatividad, en realidad estamos viendo o midiendo, o lo que se mide, ¿sí? Es la tendencia que tiene un átomo de atraer electrones, pero electrones que están formando parte de un enlace. Es como para que se entienda la diferencia con la afinidad electrónica. Recién cuando hablamos de afinidad electrónica, hablamos de un solo átomo que toma un electrón, ¿sí? Y forma un anión. Cuidado que también nos vamos a encontrar con la segunda afinidad electrónica, la tercera afinidad electrónica a medida que la estructura vaya ganando electrones, pero es un átomo que gana electrones. Mientras que esta medida de electronegatividad nos indica cuando hay dos átomos que están enlazados, es decir, tenemos un enlace, en ese enlace se comparten electrones. Bueno, ¿quién atrae más los electrones que están formando parte del enlace? El que sea más electronegativo. Entonces, esta idea de electronegatividad se relaciona con la afinidad electrónica, pero en realidad cuando hablamos de electronegatividad hablamos de la atracción que se tienen por los electrones que están formando parte del enlace, ¿sí? Que se están compartiendo. Lo que pasa es que lo vamos a volver a analizar cuando analicemos enlace, porque vamos a ver bien qué significa que dos átomos estén enlazados, cómo se forma el enlace, y a partir de ahí vamos a ver quién es más electronegativo, ¿sí? Entonces quién va a atraer más a esos electrones que están siendo compartidos en el enlace. ¿Me explico? La tendencia, ¿sí? Va a ser similar a la de la afinidad electrónica, ¿sí? ¿Qué diferencia? Bueno, lo que yo les comentaba recién, la afinidad electrónica hace referencia a un electrón, que, digamos, la atracción que se siente por un electrón cuando el átomo está solo, aislado, mientras que la electronegatividad habla de cuánto se atraen los electrones que están formando parte de un enlace, ¿sí? Pero la regla general nos dice que mientras mayor mientras mayor es la afinidad electrónica y es más electronegativa la especie. Lo que pasa es que cuando tengamos un enlace, esta electronegatividad es comparativa, porque estamos hablando de un enlace de dos átomos que están enlazados y bueno, ¿cuál de los dos átomos es más electronegativo? Y ahí vamos a ver qué pasa con esos electrones que se están compartiendo, ¿sí? Bien. Con respecto al carácter metálico y no metálico, ¿sí? Nosotros nos vamos a encontrar con una clasificación de los elementos como metales, no metales, metaloides y gases nobles. Cuando hablamos de metales, que son la mayoría de los elementos, vamos a ver que tienen ciertas características, un determinado brillo, ¿sí? Los metales son maleables, son dúctiles, son buenos conductores, tienen altos puntos de fusión y de ebullición, en general son sólidos a temperatura ambiente, excepción del mercurio. Bueno, estas características también las vamos a volver a analizar cuando veamos las características de los enlaces metálicos, ¿sí?
pero sí es importante que tengan en cuenta que los metales tienen bajas energías de ionización, ¿sí? Y baja afinidad electrónica. ¿Por qué? Justamente tienen una baja energía de ionización porque tienen tendencia a liberar esos electrones. Entonces, quitarle un electrón a los metales en general no cuesta tanta energía, ceden fácilmente los electrones. Por eso tienen la capacidad de formar cationes y de hecho tienen baja afinidad electrónica porque no tienen tendencia a tomar electrones, sino más bien a liberarlos. ¿Estamos? Con respecto a los no metales, en general no son especies que tengan brillo, son duros pero son quebradizos, no conducen, tienen bajos puntos de fusión y de ebullición a temperatura ambiente, tienen bajos puntos de fusión y de ebullición, con lo cual a temperatura ambiente, ¿sí? Los vamos a encontrar en algunos casos como sólidos, pero también pueden ser líquidos o gases, ¿sí? En este caso tenemos altas energías de ionización. ¿Por qué? Y también vamos a tener una alta afinidad electrónica, porque en este caso los no metales van a tener tendencia a ganar electrones, ¿sí? Y formar aniones. ¿Estamos de acuerdo? Para el caso de los metaloides, ¿sí? Nos vamos a encontrar con un comportamiento intermedio, ¿sí? Muchas veces en estado libre presentan propiedades de metales, pero tienen ciertas propiedades, digamos, hay algunas propiedades físicas similares a los metales, pero hay algunas propiedades químicas similares a los no metales. Y ahí estamos hablando de los metaloides. Y en el caso de los gases nobles, eh, no tienen, digamos, carecen de carácter metálico o no metálico, si tienen propiedades particulares, tienen bajos puntos de ebullición y fusión y son gases a temperatura ambiente, ¿sí? Lo que siempre nosotros hablamos de los gases nobles, que la característica que tienen es que tienen los subniveles S y P llenos. Eso hace que la configuración electrónica sea de capa cerrada y que sea muy estable. Por eso se los denomina inertes, porque tienen una baja reactividad química, ¿sí? Bueno, acá les dejo un resumen de las tendencias periódicas. Cuidado, y esto lo quiero dejar bien aclarado. Estas tendencias no les van a dar la justificación o la explicación. Entonces, no justifiquen que una especie tiene un radio mayor al otro porque aumenta o disminuye en el periodo, porque así es la tendencia. Tienen que saber explicarlo con lo que nosotros vimos al principio. Siempre tenemos que evaluar cuántos niveles tiene lleno ese átomo, ¿sí? Cuántos niveles energéticos están ocupados por electrones, ¿sí? Cuánta carga tenemos en el núcleo, o sea, qué Z tiene esa especie, qué carga nuclear efectiva tiene. A partir de ahí vamos a ver qué carga nuclear efectiva, bueno, la carga nuclear efectiva, y a partir de ahí vamos a ver el radio. ¿Qué pasa con el radio? ¿Qué pasa con la afinidad electrónica, con la energía de ionización? ¿Sí? Entonces, tengan en cuenta cómo justifican las distintas tendencias. Esto les puede servir para acordarse, para tenerlo en cuenta, pero la justificación va a estar dada por lo que hablamos recién, ¿sí? Bueno, con respecto a las propiedades magnéticas, se habla de átomos o de iones que son paramagnéticos cuando tienen electrones desapareados. Es decir, cuando nosotros hacemos la configuración electrónica y nos quedan electrones desapareados, vamos a tener un comportamiento paramagnético. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los electrones desapareados inducen un campo magnético que hace justamente que esta especie sea atraído por un campo magnético externo. Entonces, como va a haber una atracción, se denominan paramagnéticos. Aquellas especies que tienen todos sus electrones apareados, ¿sí? Va a tener un comportamiento diamagnético y justamente una especie diamagnética es débilmente repelida por un campo magnético, ¿sí? Estas propiedades magnéticas pueden ser variables en el sentido de que se habla de diamagnético cuando todos los electrones están apareados. Si hay alguno desapareado, ya hablamos de un comportamiento paramagnético. Y obviamente, mientras más electrones desapareados tenga,
mayor carácter paramagnético va a tener, ¿sí? Bueno, ahí les muestro, a ver, ¿con qué se relaciona esto? En realidad, el diamagnetismo y el paramagnetismo se relaciona con la dirección en la que van a rotar los electrones, ¿sí? Cuando nosotros tenemos eh, una especie paramagnética, ¿sí? Estos espines van a estar, digamos, van a tener el mismo número de spin, ¿sí? Porque están en distintos orbitales. Entonces, el giro de estos electrones va a ser en el mismo sentido. Mientras que cuando nosotros tenemos electrones apareados, justamente como yo tengo los electrones, están los orbitales llenos, un electrón va a girar en un sentido y el otro electrón tiene que girar en el otro sentido. ¿Sí? Porque uno va a tener un número cuántico de spin más un medio y el otro menos un medio. Entonces el sentido va a ser justamente inverso, el de rotación del electrón. ¿Sí? Entonces, eso es lo que le va a dar las propiedades diamagnéticas o paramagnéticas. ¿Sí? Bueno, ahí les dejo algunos ejemplos de algunas especies. Siempre para saber si una especie es paramagnética o diamagnética, yo tengo que mirar la configuración electrónica y hacer la configuración con las casillitas para saber cómo me quedan ubicados los electrones y saber si hay o no hay electrones desapareados. ¿Sí? Acá yo les dejé algunas configuraciones electrónicas de metales de transición. Yo les aclaré que no vamos a ver las configuraciones de los metales de transición, ¿sí? Pero simplemente es para comentarles algunas particularidades que tienen digamos, los compuestos. Fíjense que cuando entramos en los metales de transición, el primero que tenemos es el escandio, ¿sí? Acá tenemos su configuración y tiene D1. El que sigue va a tener D2, que es el titanio, el vanadio va a tener D3, y uno esperaría que el siguiente, que es el cromo, tenga D4, o sea que sea 4S2, 3D4. Sin embargo, ¿sí? Hay una estabilidad importante cuando los orbitales D quedan con un electrón cada uno, es decir, los 5 orbitales semillenos, eso constituye una situación bastante estable. Entonces, lo que ocurre es que digamos, el electrón que uno pensaría que está llenando el 4S, en realidad va a llenar al 3D. Entonces, me va a quedar 4S1, 3D5. ¿Por qué? Porque es muy estable que estos orbitales D me queden con todo, digamos, con todos los orbitales semillenos. Después continuamos en el próximo, que es el manganeso, sí, me va a quedar 4S2, 3D5, así sucesivamente se van llenando los siguientes, entonces voy a tener D6, D7, D8, y acá vuelve a suceder lo mismo. ¿Qué pasa? Cuando yo tengo 3D9, falta un solo electrón para completar los orbitales D, y es muy estable, digamos, energéticamente que esos orbitales D estén completos. Entonces va a suceder nuevamente lo mismo. El electrón que uno esperaría que esté alojado en el 4S se va a alojar en el 3D, entonces me queda 3D10. Y el zinc, que es la especie siguiente, me va a quedar 4S2, 3D10. ¿Sí? Esto es una particularidad, una excepción. No les vamos a tomar estos ejemplos, yo se los muestro para que vean. Incluso alguien me preguntó en la clase qué pasaba con este tipo de configuraciones, por qué había excepciones. Bueno, se debe a esto, a la estabilidad energética de cómo se van a acomodar los electrones en los orbitales D, y esto ocurre por el efecto de estabilidad que se da cuando tenemos capa llena o capa semillena. ¿Sí? Semillena cuando nos queda el cromo con S1 de 5, y llena cuando nos queda S1 y de 10. ¿Sí? Bueno, ahí les he dejado algunos ejercicios para que puedan practicar y, digamos, evaluarse un poco, ¿sí? Están resueltos, ahí están los ejercicios con las respuestas como para que puedan, digamos, practicar un poco y repasar un poco la unidad, ¿sí? Son 3 ejercicios que les dejo. Hasta acá llegamos, chicos, con la unidad número 2, ¿sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta, consulta?
¿no? Profe, a la hora del mini parcelito, ¿qué se nos va a tomar? Porque estoy haciendo ejercicios de la unidad 2 todo así, como que se me complica, porque son muchos A temas. ver, no, a ver, al igual, ustedes vieron que en la unidad uno yo no les tomé los ejercicios como estaban en la guía, estamos, porque eran más complejos, esos son más bien ejercicios de parcial, ¿sí? Ustedes vieron que las preguntas que se hicieron en la evaluación de la unidad uno eran así muy, muy sencillas. Bueno, acá vale lo mismo, ¿sí? Eh, tendencias, digamos, cuál es mayor, cuál es menor, no sé, digamos, mirando en la tabla periódica. Obviamente que ustedes van a tener la tabla periódica en la mano, entonces que me justifiquen por qué una especie es más grande que otra, por qué tiene mayor o menor afinidad electrónica, alguna configuración electrónica para que analicen grupo y periodo, o les pediremos alguna configuración con respecto a los modelos atómicos, que por ahí se les surgen dudas, que tengan en cuenta las cuestiones más importantes que yo les fui comentando. Por ahí yo les comenté las primeras ideas que surgieron con Demócrito, con Dalton, y saltamos a Thomson como modelos atómicos, el de Thomson, el de Rutherford y el de Bohr, qué características tenían cada una, ¿sí? Con respecto al efecto fotoeléctrico también, cuándo hay efecto fotoeléctrico, cuándo no, ¿sí? No para hacer un cálculo o decir, bueno, a ver, este fotón tiene esta energía o esta longitud de onda, tiene más energía, menos energía, si yo tengo digamos, un fotón que tiene una longitud más grande o más pequeña, tiene mayor o menor energía, esas relaciones, ¿sí? A ver, esperen que tengo varias preguntas en el chat, ahí voy. Eh, esperen, bueno, justo ahí no había leído, pero respondí. Eh, bueno, Micaela, yo ya te respondí, si querés hablamos al final. Agustín, volver a la página anterior. ¿Dónde te quedaste con dudas, Agustín? Eh, no, bueno, y ahí justo leo, no, los años de los modelos no, pero sí cómo fue un poco la cronología, o sea que el primer modelo que planteó, digamos, las primeras ideas de átomo, primero las dio Demócrito, después siguió Dalton, después el modelo lo planteó Thomson, ¿sí? Seguido a Thomson, Rutherford planteó un modelo totalmente distinto, pero no los años, sí cómo fue el avance, ¿sí? Qué sé yo, a lo mejor en uno les diré, bueno, el modelo que planteó Thomson, él le decía que tenían un núcleo, y no, Thomson no planteaba que el átomo tenía núcleo, eso lo planteó Rutherford. Me explico las ideas generales de cada modelo. Esperen que voy viendo los mensajes. Eh, Tomás, ¿cómo se calcula el radio de un átomo analíticamente? Bueno, generalmente lo que se estudian son los átomos enlazados. Entonces, cuando vos tenés un átomo enlazado, lo que se calcula es la distancia de núcleo a núcleo, y ahí tenés dos veces el radio. ¿Me explicó? ¿Sí? La unidad 2, lo dije al principio, María, la semana que viene se evalúa la unidad número 2. ¿Sí? Bueno, justo ahí alguien responde, ¿sí? Mayfair, porque no sé cómo sería el nombre, o es Mayfair, no lo sé. Sí, exactamente. El martes que viene, en el horario del teórico, ahora hacia las 4, vamos a tener la evaluación de la unidad 2. Agustín, la del ejercicio 1, ahí voy el ejercicio 1 entonces. A ver, esperen que me voy directamente al ejercicio 1, a ver si puedo ir respondiendo. Bueno, está, o sea que me queda hasta ahora lo de Agustín. Ahí vuelvo al ejercicio 1, la anterior, acá. Sí, ¿qué duda tenés con esta parte, Agustín? Luciano, diamagnético y paramagnético dependiendo de que tengan o no electrones desapareados. Diamagnético es cuando están todos apareados, o sea, no hay electrones desapareados. ¿Sí? Y paramagnético cuando hay por lo menos uno, ¿sí? Ah, espérate entonces, ahí lo tenés en pantalla, Agustín, sácale tranquilo. Igual chicos lo tienen en la clase, porque esta clase está cargada, ¿no? Está cargado el PDF y después les voy a cargar el video, pero el PDF con todas estas diapositivas la tienen, ¿estamos?
Bien. Bueno, si no hay más dudas o preguntas, pasamos a la unidad número 3, ¿sí? ¿No hay más dudas? Dejo de compartir esta. Bueno, empezamos entonces con el enlace. Dale, profe. Perfecto, ahí pongo a grabar de nuevo, así yo les voy subiendo los pedacitos. Entonces la clase 6 ya se las termino de subir, pero quedó y ahora arrancamos con la clase número 7. Uy, espero que no encuentro dónde están acá. Bueno, ¿qué vamos a ver en la unidad número 3? ¿Sí? En esta unidad número 3 vamos a ver todo lo referido al enlace químico. ¿Sí? Vamos a ver distintas partes porque primero vamos a estudiar el enlace y después vamos a ver la parte de la geometría. Eso nos va a, digamos, vamos a ver las estructuras del Lewis, después a partir de las estructuras del Lewis vamos a ver la geometría molecular y a partir de la geometría molecular la polaridad que tiene la molécula y eso nos va a llevar a analizar las fuerzas intermoleculares. Es decir, que vamos a tener mucha relación en esta unidad, porque cuando terminemos la unidad y tengamos que definir qué tipo de fuerzas intermoleculares tiene una especie, vamos a tener que mirar la geometría. Para mirar la geometría tengo que mirar la estructura de Lewis, para hacer la estructura de Lewis tengo que conocer el enlace. Entonces, es como acumulativo todo lo que vamos a ir viendo, ¿sí? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de enlace químico? ¿Por qué vamos a estudiar el enlace químico? Eh, Existen sustancias que a pesar de que están formadas por un mismo elemento, tienen propiedades totalmente distintas, como por ejemplo, si pensamos en átomos de carbono, ¿sí? Tenemos distintas estructuras, como pueden ser el diamante y el grafito. Estamos hablando del mismo átomo, pero el tipo de enlace que tienen es distinto. Entonces, eso le va a conferir propiedades totalmente diferentes. Entonces, ahí radica la importancia de estudiar este tipo de enlaces. ¿Por qué los átomos se unen en determinadas proporciones y no en otras? ¿Por qué cuando nosotros formamos, por ejemplo, el cloruro de sodio, ponemos un cloro y un sodio y no ponemos dos sodios por cada cloro o en una proporción distinta? ¿Sí? Bueno, esa explicación también la vamos a tener cuando veamos cómo está conformado el enlace. Si nosotros pensamos, esto ya lo vamos a ver con detalle más adelante, ¿sí? Pero ¿por qué, por ejemplo, la molécula de dióxido de carbono, que es esta molécula que tenemos acá, ¿sí? ¿Por qué tiene una estructura lineal? Y cuando estudiamos la estructura que tiene el agua y analizamos la geometría que tiene el agua, resulta que la geometría del agua es angular. Entonces, ¿a qué se debe esto? Se debe justamente al tipo de enlaces que tienen, ¿sí? Y digamos, la geometría que adopte me va a dar idea de las propiedades que tiene esa especie. Entonces, es de gran importancia estudiar cómo están conformados los enlaces. Bueno, lo que les decía recién, estas propiedades van a determinar, por ejemplo, si una especie es soluble o no en agua o en algún otro tipo de solvente, si conducen o no, qué estado de agregación tienen a temperatura ambiente, por qué el agua a temperatura ambiente es líquida y por qué el oxígeno a temperatura ambiente es un gas y por qué el aluminio a temperatura ambiente es un sólido y el cloruro de sodio a temperatura ambiente también es un sólido. Bueno, eso va a estar determinado por digamos, por el enlace que tengamos, ¿sí? Por el tipo de enlace que tengamos. Cuando hablamos de enlace nos referimos a aquellas fuerzas atractivas que mantienen unidos a los átomos, ¿sí? De una manera en donde nosotros podemos considerar una unidad, porque vamos a tener ahora una molécula, ¿sí?
estas fuerzas van a tener una cierta predominancia de tipo eléctrico, pero vamos a ver también que existen distintos tipos de fuerzas. ¿Por qué se van a formar los enlaces? Siempre piensen en una cuestión energética. Siempre las estructuras se van a formar para adquirir un estado de menor energía. Y eso le va a conferir mayor estabilidad. Entonces, los átomos se van a combinar para lograr alcanzar una configuración electrónica más estable, ¿sí? De esa manera vamos a ver cómo hay especies que tienen tendencia a ganar electrones, a perder electrones o a compartirlos, ¿sí? Bueno, justamente esta interacción va a hacer que los átomos que están enlazados presenten una menor energía y sean más estables que más estables que cuando los átomos están separados, ¿sí? Y acá hay algo importante. Los responsables de formar este enlace químico van a ser los electrones de valencia, que son los electrones más externos, ¿sí? Entonces, siempre que nosotros pensemos en la formación de un enlace, este enlace tengan en cuenta que se va a estar formando con los electrones de valencia. Acá simplemente un esquema, ¿sí? En cómo varía la energía cuando se forma un enlace, ¿sí? Acá tenemos los átomos por separado, los átomos libres que tienen mayor energía y por ende son menos estables. Y cuando se forma el enlace, liberan energía y forman una estructura de mayor estabilidad, ¿sí? Bueno, muchas veces se analiza la energía potencial, por ejemplo, de dos átomos de hidrógeno, conforme estos átomos se van acercando, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos los átomos por separado, tenemos una determinada energía. A medida que los átomos se van acercando, ¿sí? Va a ir disminuyendo esta energía, ¿sí? Y va a llegar un momento, digamos, cuando uno observa esta curva, esta energía va disminuyendo hasta un punto máximo, ¿sí? Y a partir de ahí empieza a aumentar de nuevo esa energía. ¿Por qué? Porque hay una distancia óptima entre los núcleos para considerar también la repulsión que tienen los electrones y la repulsión que va a haber entre los núcleos, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta las atracciones y las repulsiones, digamos, las relaciones de atracción-repulsión que vamos a tener entre estas estructuras, ¿sí? De esta manera uno puede visualizar la energía de disociación. ¿Cuánto me cuesta disociar un enlace? Bueno, para disociar un enlace, cuando yo tengo el enlace formado, estoy situado en esta parte de la curva y para que el enlace se rompa o se disocie, tengo que llegar a este punto, ¿sí? Es justamente la energía necesaria para romper el enlace entre dos átomos, separándolos a una distancia infinita, ¿sí? Estén alejados uno del otro. Y cuando se habla de la longitud del enlace, se habla de la distancia entre los centros de dos átomos que están enlazados, ¿sí? Bueno, un primer intento en explicar por qué se formaban los enlaces la dio Lewis, ¿sí? Justamente observando la poca reactividad que tenían los gases nobles, surgió en esta idea de que los átomos al enlazarse tienden a adquirir la distribución de electrones que sea parecida a la del gas noble más próximo. Esto ya lo habíamos visto, ¿sí? A partir de esto va a surgir la teoría de enlaces por pares de electrones, ¿sí? Nosotros habíamos visto esto de adquirir una distribución del gas noble más cercano cuando hablamos de que una especie forma un anión o un cation. Ahora lo vamos a ver en términos de la formación de un enlace, ¿sí? ¿Qué nos dice esta regla del octeto? Esta regla del octeto nos indica que cualquier átomo distinto al hidrógeno, vamos a ver algunas excepciones, ¿sí? Tiene una tendencia a formar enlaces hasta que quede rodeado por 8 electrones de valencia, ¿sí? Entonces, ya vamos a ver que el hidrógeno es justamente una excepción porque solamente va a quedar rodeado con 2. Pero la regla del octeto nos indica que los átomos van a formar enlaces hasta quedar rodeados por 8 electrones, ¿sí? ¿Por qué? Por cuando se adquiere esta configuración de octeto, tenemos una estructura
de mayor estabilidad. Y vamos a analizar los símbolos de Lewis. ¿Qué son estos símbolos de Lewis? Bueno, el símbolo químico representa el núcleo de la estructura. ¿Estamos? Y vamos a representar, con el símbolo estamos representando el núcleo y los electrones internos. Mientras que los puntos que se van a dibujar representan los electrones de valencia. Entonces, cuando escribimos, por ejemplo, sodio con un puntito, ¿qué significa? Que tengo el núcleo del sodio con los electrones internos, y acá esto me indica que el sodio tiene un electrón de valencia. ¿Cómo hago esta configuración? ¿Cómo me doy cuenta? Bueno, hay que hacer la configuración electrónica del sodio y fijarse cuántos electrones de valencia tiene el sodio. La configuración electrónica del sodio, ¿sí?, va a ser 1s2, ¿sí?, 2s2, 2p6, ¿sí?, 3s1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, todos los electrones, vamos a tener el 1s2, el 2s2 y el 2p6 serían todos los electrones internos. Y en el último nivel me queda un electrón, que ese va a ser el electrón de valencia. Para el caso del magnesio, estos electrones de valencia son todos los electrones que están situados en el último nivel. En el caso del magnesio, el magnesio tiene 2 electrones de valencia, ¿sí? Entonces, se dibuja de esta manera. Y así con las distintas especies. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense que esto se va a relacionar, los electrones de valencia se relacionan con el grupo, ¿sí? Todos los del grupo 1 tienen un electrón de valencia, todos los del grupo 2 tienen 2 electrones de valencia, ¿sí? Todos los del grupo 14, como por ejemplo ahí el silicio, tienen 4 electrones de valencia, ¿sí? Todos los del grupo 17, como por ejemplo el flúor, tienen 7 electrones de valencia, ¿sí? Y se van a usar principalmente para los elementos de los bloques S y P, ¿sí? Y ahora vamos a ver los distintos tipos de enlace que tenemos. Nos vamos a encontrar con un enlace de tipo iónico, enlaces que son de tipo covalente y enlaces que son de tipo metálico. Y cada uno va a tener su característica. Ya los vamos a ver a cada uno, pero en rasgos generales, un enlace iónico se forma por una transferencia de electrones. ¿Qué significa? Que una especie tiene una gran tendencia para liberar los electrones, la otra especie tiene una gran tendencia para tomar electrones. Entonces, se va a formar un anión y un catión y va a haber una atracción electrostática, ¿sí? Entonces, por esto se habla de un enlace iónico. ¿Cuándo? Cuando una especie tiene mucha tendencia para liberar electrones y la otra tiene mucha tendencia para tomarlos, ¿sí? ¿Qué pasa en el caso del enlace covalente? El enlace covalente va a estar dado por átomos que tienen una atracción similar por los electrones. Entonces, ninguno de esos átomos tiene gran tendencia para tomarlos ni para cederlos. Entonces, los van a compartir, ¿sí? Cuidado que acá en el enlace covalente, en estos términos de enlace, tenemos que analizar la electronegatividad, ¿sí? Ya vamos a analizar puntualmente en qué casos tenemos enlace iónico y en qué casos tenemos enlaces covalentes, justamente viendo qué pasa con la diferencia de electronegatividad, que ya lo vamos a ver. En el caso del enlace metálico, en este caso hay otra estructura, ¿sí? Los cationes en la red van a estar unidos a través de los electrones libres, ¿sí? Que están circulando, entonces nos vamos a encontrar con todos los núcleos rodeados por todos los electrones, ¿sí? Entonces, la estructura que va a tener el enlace metálico es distinta. Bien. Esta es una clasificación que la vamos a ver un poquito más adelante, pero se las muestro, ¿sí? En el caso de los enlaces covalentes, vamos a poder clasificarlos a su vez de acuerdo a quién aporta los electrones del enlace, ¿sí? Recuerden que en un enlace covalente los electrones se comparten. Entonces, ¿quién aporta los electrones? Vamos a hablar de un puro o un dativo, ya los vamos a ir viendo, ¿no?
según la dispersión que tengamos en la nube electrónica, si es digamos, si la nube electrónica es homogénea o no, vamos a hablar, cómo se distribuyen los electrones en la molécula, vamos a hablar de un enlace polar o apolar. Según la cantidad de pares electrónicos que se compartan, vamos a hablar de un enlace simple o múltiple, ¿sí? Cuando hablo de múltiple puede ser doble o triple, ¿sí? Entonces, esta es la clasificación que vamos a ver para los enlaces covalentes, ¿sí? Ahora vamos a algo importantísimo. ¿Cómo reconocemos el tipo de enlace en una estructura? ¿Sí? En general, cuando tenemos un enlace metálico, es bastante fácil porque estamos hablando de digamos, de especies que son metales. Entonces, cuando nosotros tenemos especies que son metales y no hay otro tipo de especie, entonces hablamos de un enlace metálico, ¿sí? Pero cuando nosotros tenemos, además del metal, otros átomos que no son metálicos, entonces podemos estudiar o evaluar si estamos en presencia de un enlace de tipo iónico o covalente. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a analizar distintas propiedades, como son la energía de ionización, la afinidad electrónica y fundamentalmente la electronegatividad, ¿sí? Entonces, mientras mayor sea la diferencia de electronegatividad entre los átomos que están formando el enlace, acá hay que aclarar algo importante. Cuando yo pienso en un enlace, pienso en dos átomos y voy a comparar esos dos átomos que están enlazados, ¿sí? Y voy a analizar esos dos átomos. Me voy a fijar en la diferencia de electronegatividad. Si la diferencia de electronegatividad entre esos dos átomos, ¿sí? Por eso esto es comparativo y es de acuerdo a cada caso. Si esa diferencia es grande, significa que uno de estos átomos tiene mucha tendencia para tomar electrones y el otro tiene mucha tendencia para ceder electrones. En ese caso vamos a estar hablando de un enlace de tipo iónico. En general, uno puede hablar de que con una diferencia de electronegatividad mayor a 1,7, ¿sí? Estamos hablando de un enlace iónico, ¿sí? Ya vamos a ver algunas particularidades. Y cuando la diferencia de electronegatividad es menor a 1,7, hablamos de un enlace covalente, ¿sí? Y a su vez, cuando la diferencia de electronegatividad es 0, vamos a hablar de un enlace covalente no polar. Pero eso lo voy a dejar un poquito más adelante cuando veamos los covalentes, ¿sí? Ahora me interesa que logren identificar cuándo es iónico y cuándo es covalente. Después vamos a ver dentro de los covalentes cómo los clasificamos, ¿sí? ¿Qué características tiene un enlace iónico? Dijimos que tenían una diferencia de electronegatividad grande los átomos involucrados, ¿sí? En este caso, la característica es que en realidad se forma un catión y un anión, ¿sí? ¿Por qué? Porque una especie perdió electrones y la otra especie ganó electrones, ¿sí? Entonces ahora yo voy a tener un catión y un anión que obviamente van a sentir atracción y eso va a ser la conformación del enlace iónico. Tenemos una fuerza electrostática que mantiene unido a los iones, ¿sí? Los átomos menos electronegativos, ¿sí? En general metales, ¿sí? Pierden el electrón y forman un catión. ¿Quién acepta ese electrón? El elemento más electronegativo, que tiene mayor, digamos, va a tener mayor atracción por ese electrón, que va a ser un no metal, va a tomar ese electrón o esos electrones, porque puede ser que se pierdan 1, 2 o 3 electrones, eso depende de cada caso. Pero lo importante es que en el enlace iónico una especie libera, cede, pierde electrones y la otra especie los toma, los acepta, los gana. Por eso se forma un catión y un anión, ¿sí? Y en general, uno dice que se forman, los enlaces iónicos se forman con un metal y un no metal. Claro, porque los metales tienen tendencia a liberar electrones y los no metales tienen tendencia a tomarlos, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Los metales recuerden que tienen baja energía de ionización y baja afinidad electrónica. Entonces,
es más fácil que pierdan electrones, mientras que los no metales justamente tienen una alta afinidad electrónica, tienen tendencia a tomarlos. ¿Se entiende? Sí, ¿Sí? profe. Bien. Acá tenemos, digamos, un ejemplo. Fíjense, en este caso, ¿cómo se forma un enlace iónico? Por ejemplo, cloruro de sodio. Uno dice, bueno, ¿esto es un enlace iónico o no? Ya vamos a ver que en general cuando tengamos la formación de un enlace con elementos del grupo 1 o 2, unidos o enlazados a un elemento del grupo 16 o 17, estamos hablando de los dos extremos de la tabla. Si tienen una tabla a mano, por favor mírenla y fíjense que el grupo 1 o 2, estoy hablando de un extremo de la tabla, estoy hablando de los metales. Y que esos elementos estén enlazados a el 16 o el 17, ahora me fui al otro extremo de la tabla. Entonces, seguramente hay una gran diferencia de electronegatividad. Y en ese caso estamos hablando de enlaces de tipo iónico, ¿sí? A excepción del berilio, porque el berilio forma enlaces covalentes y después vamos a ver por qué, ¿sí? A excepción del berilio, siempre que ustedes tengan un enlace, ¿sí? Que está formado, por ejemplo, acá cloruro de sodio está formado por grupo 1 o 2 con 16, 17, hablamos de un enlace iónico. En este ejemplo, el sodio es grupo 1, el cloro es grupo 17, entonces es iónico, ¿sí? Podemos ir a la tabla, buscar la diferencia de electronegatividad y van a ver que esa diferencia de electronegatividad es grande. Pero muchas veces la diferencia de electronegatividad está en el borde, está justo en 1,7, 1,8 y empieza a surgir la duda. Bueno, la regla clara es esta. Elemento del grupo 1 o 2 con 16, 17 es iónico, a excepción del berilio, ¿sí? Acá tenemos la reacción de formación. El sodio tiene esta configuración electrónica. Esta es la configuración del último nivel, ¿no? De los electrones de valencia. No es la configuración completa, ¿sí? Y tiene 3s1. Y esta es su, digamos, su símbolo de Lewis sería así, con un puntito, ¿sí? En el caso del cloro, termina en 3s2, 3p5, tiene 7 electrones de valencia. Entonces, ¿qué va a suceder? El sodio lo pierde al electrón, lo libera, lo cede, lo pierde y se forma un catión. Mientras que el cloro va a tomar ese electrón y va a formar un anión, ¿sí? Entonces, justamente ahí se va a formar el compuesto iónico, ¿sí? Acá tenemos otro ejemplo, entre el litio y el flúor, ¿sí? Exactamente lo mismo. Ahora el litio va a formar el catión más y el flúor. Fíjense en estas estructuras que acá se ve como el sodio no lo tiene más al electrón, lo perdió, ¿sí? Acá el litio tampoco, perdió el último electrón. Mientras que el anión, ahora fíjense que acá está rodeado por 8 electrones. Están pintados acá de colores distintos como para que se interprete bien. Los 7 que tenía antes más el que ganó del sodio. Entonces ahora formó el anión, ¿sí? Y acá tenemos el anión y el catión. ¿Estamos? Cuando hablamos de compuestos iónicos, existe un parámetro que nos da una idea de la estabilidad que tienen estos sólidos iónicos, que se denomina energía reticular, ¿sí? O energía de red. Es justamente la energía que se requiere para separar un mol del compuesto iónico sólido en sus iones gaseosos. Entonces, acá está, digamos, la simbología o la reacción, ¿sí? Para llegar desde el compuesto iónico en estado sólido hasta sus iones gaseosos. ¿Qué pasa? Yo tengo que invertir energía, yo le voy a tener que entregar energía, ¿sí? A esta especie. ¿Por qué? Porque yo le voy a tener que entregar energía para romper esa interacción. Bueno, esa es la energía reticular. Mientras más estable sea la red, más alta va a ser la energía reticular. ¿Se entiende la relación? ¿Por qué? Porque más energía yo le voy a tener que entregar para separarlo, ¿sí?
Debido a que es bastante difícil calcular esta, digamos, esta energía reticular, se recurre a distintos métodos indirectos, que se conocen como el ciclo de von Haber. Nosotros no vamos a ver en detalle ni vamos a hacer muchos cálculos de energía reticular, perdón, pero ahí les muestro un poco en qué consiste este ciclo, ¿sí? A ver, nosotros recién decíamos que acá estamos analizando distintas reacciones, y esto se analiza como un ciclo, ¿sí? Si nosotros tenemos acá el sólido formado, ¿sí? Para pasar de este sólido, ¿sí? Me voy en sentido contrario a esta flecha, ¿no? A tener los iones gaseosos, en ese sentido sería la energía reticular. Bueno, en este caso se arma un ciclo en donde se plantea la reacción de formación, lo que se tiene, perdón, en este, ¿sí? Con esta flecha, ¿sí? A partir del litio sólido y el flúor gas, que se forma el sólido, esa es una energía que nosotros la podemos buscar en una tabla, porque es la formación del sólido, ¿sí? Y a su vez, a cada una de estas especies se le va, digamos, vamos a ir evaluando distintas reacciones para poder llegar a esta, digamos, al catión positivo, gas, y al anión en estado gaseoso. Entonces, para llegar desde el litio sólido al litio más gaseoso, tenemos que pasar por una sublimación, es decir, pasar del litio sólido al litio gas. ¿Por qué se hace esto? Porque tanto esta energía de formación que tenemos acá, como todos los parámetros que tenemos en este ciclo, uno los puede ir a buscar en una tabla. Entonces, a partir de acá uno va a plantear una ecuación para lograr calcular la energía reticular, ¿sí? Entonces se plantea la formación del sólido. Esta formación está dada por sus elementos en sus estados más estables. Entonces acá tenemos la formación. Ahora, desde el sólido para llegar al litio gas, estamos hablando de la sublimación de esa especie. Y a su vez, del litio gas para llegar al catión litio, estamos hablando de la primera energía de ionización, es decir, que el litio libere un electrón, ¿sí? Por otro lado, desde el flúor, ¿sí? Fíjense que acá yo tengo un flúor molecular. Para llegar desde este flúor a flúor atómico, ¿sí? Lo que yo estoy haciendo es romper el enlace, ¿sí? Entonces, en este sentido tenemos la disociación del enlace. Una vez que llegamos al flúor gas, para llegar al anión, ¿qué energía tengo que evaluar o qué reacción? Y acá tenemos involucrada la afinidad electrónica, ¿sí? Entonces, de esta manera, fíjense que el delta H total, que sería este delta H de formación, que es una energía o un valor que yo lo puedo ir a buscar a una tabla, ¿sí? Va a ser igual a la energía de la sublimación. Consideren este delta H como el cambio de energía para la reacción, ¿sí? Después lo vamos a ver más adelante. Entonces, este cambio de energía o este delta H de formación, ¿sí? Va a estar dado por la sumatoria de el delta H1, que sería la sublimación, más el 2, que sería la disociación, más el 3, que sería esta energía de ionización, más el 4, que sería la afinidad electrónica, más el 5, que no lo conocemos. Pero este proceso es el inverso al de la energía reticular. Entonces, para llegar desde estos cationes y aniones gaseosos al sólido, ¿qué energía tengo involucrada acá? Bueno, va a ser menos la energía reticular. Entonces, de esa manera yo tengo una ecuación en donde conozco todas las energías menos el que involucra la energía reticular. Por eso lo puedo calcular, ¿sí? Justamente es un método de cálculo de la energía reticular indirecto, porque no lo estoy midiendo, no lo estoy calculando, sino que lo estoy estimando a partir de todas las otras reacciones. También se suele hacer de esta forma, como tienen en este cuadrito verde, que es ir sumando todas las reacciones y armar, digamos, si no lo quieren ver como ciclo, pueden armar todas las reacciones y calculan. De nuevo, en este caso,
el cambio de energía para todas estas reacciones es conocido, menos para la reacción 5, ¿sí? Y también para la global. Entonces, cuando uno suma, ¿sí? La general va a ser igual a la sumatoria de todos estos, que es lo mismo que escribimos acá abajo. ¿Se entendió? Sinceramente, profe, me perdí. Pero bueno, A ver, es complicado el ciclo de von Haber. No quiero entrar en mucho detalle porque no lo vamos a ver con tanto detalle, ¿sí? Pero simplemente es para que les quede claro que se puede calcular esta energía reticular. Nosotros vamos a hacer más bien análisis de si la energía reticular es mayor o menor, pero quiero contarles que hay una manera para calcular esta energía reticular y se hace a través de este ciclo de von Haber. ¿Qué es lo que hace este ciclo? Ir relacionando distintas energías que uno puede ir a buscar en una tabla para poder calcular de una manera indirecta esa energía reticular. ¿Estamos? No vamos a hacer nosotros ejercicios ni vamos a hacer cálculos de energía reticular, ¿sí? Simplemente este es un ciclo en donde uno puede ir relacionando todos estos procesos, en donde uno conoce todos los valores menos el valor de la energía reticular. Entonces, a partir de este ciclo, uno puede armar esta ecuación y calcularla a esa energía reticular. ¿Sí? ¿Estamos? sí, profe. Bien. Bueno, hay otras maneras, les vuelvo a repetir, no la vamos a calcular, ¿sí? Si bien se puede calcular por el ciclo de von Haber que les expliqué recién, también existe esta ecuación que me permite calcular esta energía reticular, ¿sí? Hay que ir a buscar una constante, evaluar las cargas, la distancia, y me va a calcular la energía reticular, ¿sí? En donde esta K es una constante del empaquetamiento que tiene la red, estos son las cargas absolutas de los iones, y D es la distancia que tenemos entre las dos especies. Repito, igual no vamos a hacer cálculos, pero sí vamos a analizar cómo se relacionan estas energías. Por ejemplo, y acá viene la cuestión importante. Fíjense que podríamos comparar todos estos sólidos. Estos son todos sólidos iónicos. Fíjense que están formados por elementos del grupo 1, ¿sí? Que son el litio, el sodio o el potasio, y el flúor, que es del grupo 17. ¿Sí? Fíjense que va disminuyendo la energía reticular. ¿A qué se debe esta disminución en la energía reticular? Bueno, hay que analizar lo que tenemos acá. Hay que mirar qué pasa con las cargas. Uy, perdón. ¿Qué pasa con las... Bueno, no lo puedo marcar. ¿Qué pasa con estas cargas? ¿Y qué pasa con esta distancia? Entonces, cuando yo analizo primero las cargas, el litio, el sodio y el potasio pierden un electrón, o sea que tengo carga 1 más. Y el flúor en todos los casos gana un electrón, o sea que tengo 1 menos. Con lo cual, las cargas para este primer ejemplo estamos igual, ¿sí? Porque tengo un catión 1 más, un anión 1 menos. ¿Hasta ahí me van siguiendo? ¿Sí? Sí, hasta ahí sí. Bien, el silencio, si no, para mí es un sí. ¿Qué nos queda por analizar? La distancia. ¿Cómo analizo la distancia? Me fijo quiénes son más grandes. Bueno, el flúor es el mismo para todos. Pero ¿quién es más grande? ¿El litio, el sodio o el potasio? El potasio es el que tiene mayor radio. El sodio es intermedio y el litio es el que tiene menor radio. Entonces, en el fluoruro de litio, el flúor está muy cerca del litio porque el radio es menor. Entonces, la interacción es mayor. Entonces la estructura es más estable, entonces la energía reticular es más grande. ¿Se entiende la explicación? ¿Qué pasa para el fluoruro de potasio? El potasio es un átomo más grande que el litio, bueno, y más grande que el sodio también, es el más grande de los tres. Entonces el flúor está bastante más alejado, tiene una distancia mayor. Entonces, al estar más lejos, la interacción es menor. ¿Sí? Entonces la energía reticular es menor, entonces la estabilidad va a ser menor. Fíjense que esta ecuación, si bien no la vamos a calcular,
pero me dice que mientras mayor sea la carga, porque es directamente proporcional, mientras mayor carga tengamos, mayor va a ser la energía reticular, que es U. Y mientras menor sea la distancia, mayor va a ser la energía reticular. Y en este primer ejemplo yo estoy analizando todas especies que tienen la misma carga, entonces miro la distancia. ¿Quién tiene menor distancia? El fluoruro de litio, porque el litio es el más pequeño. Entonces el que tiene mayor energía reticular. Ahí está la explicación. ¿Sí? Y esto sí lo tienen que interpretar y poder hacer. Poder comparar. No vamos a calcular las energías, pero sí decirle cuál tendrá mayor o menor energía reticular, o expliquen por qué este tiene menor o mayor energía reticular con respecto a este. ¿Se entiende? Otra cosa que podríamos comparar, por ejemplo, lo tendré que haber puesto con colores distintos. Ahora me voy a ir a comparar, fíjense, el fluoruro de sodio con el cloruro de sodio, con el bromuro de sodio, con el yoduro de sodio. Ahora, de nuevo, vamos a mirar ahora, ¿qué tengo que analizar? Las cargas. Con respecto a las cargas, en todos los casos tenemos una carga, ¿sí? Porque el sodio es uno más, y el flúor, el cloro, el bromo o el yodo van a tener carga menos uno, ¿sí? Y ahora vamos a ver qué pasa de nuevo con el tamaño, con el radio. Ahora el sodio para todos es el mismo, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Del flúor, cloro, bromo, yodo, ¿cuál es el más chiquitito? El flúor, porque el cloro se va a hacer un poco más grande, el bromo un poco más grande y el yodo bastante más grande. Entonces, de nuevo, mientras más grande sea, mayor distancia vamos a tener y menor va a ser la energía reticular. Fíjense que el yoduro de sodio es de 700, mientras que la del fluoruro de sodio es de 900. ¿Se entiende el análisis que podemos hacer y la interpretación que podemos hacer? Sí, profe. Fíjense, en este caso, ¿sí? En los que yo les hice como un redondelito así, si que quisiéramos comparar el cloruro de sodio con el cloruro de calcio, ¿sí? En el caso del cloro es el mismo. Si bien el calcio es más grande que el sodio, ¿sí? Pero acá tenemos un factor que es mucho más importante y que es la cantidad de cargas. Por eso yo les dije recién, lo primero que tienen que mirar es la carga. Cuando la carga es la misma, ahí me pongo a mirar las distancias, es decir, el tamaño que tendrán las especies, ¿sí? En este caso, lo primero que me tendría que saltar a la vista es que en el caso del calcio, el calcio es 2 más. Y de hecho lo veo en la fórmula porque tiene 2 cloros, mientras que el sodio es 1 más. Entonces, al tener mayor carga, va a tener mayor energía reticular. Y fíjense que el salto es importantísimo, ¿sí? Incluso siendo el calcio más grande en tamaño, que uno diría, bueno, al tener mayor distancia la energía reticular es menor, pero no. El efecto predominante es el de la carga. Fíjense que al tener 2 cargas, tenemos 2200 de energía reticular. Y estoy buscando si les puse las unidades. Me parece que no les puse las unidades. Me parece que son kilojoule por mol. Si son unidades de energía. ¿Estamos de acuerdo? No, no les puse las energías, las unidades. Perdón, ya me voy a fijar, pero creo que son kilojoule por mol. Pero no importa, digamos, igual es una cuestión comparativa. Acá tenemos 2200, mientras que acá tenemos 700. ¿Se entiende? Bien, ese es un análisis importante que tienen que poder, digamos, saber interpretar, ¿sí? Bueno, quedó claro el análisis con la energía reticular. No quisiera que se pierdan con el ciclo de von Haber, ¿sí? Que les mostraba recién. Simplemente es una forma para calcular esa energía reticular, se los menciono, ¿sí? Pero no vamos a entrar en detalle, pero sí cuestiones comparativas de por qué un sólido iónico tiene mayor o menor energía reticular que otro, ¿sí? Bueno, vamos a ver las propiedades generales que tienen los compuestos iónicos. Estos compuestos iónicos son sólidos, ¿sí? A temperatura ambiente,
y van a tener una estructura de red cristalina, ¿sí? No se las considera como moléculas en sí, sino como redes. ¿Por qué? Porque cuando nosotros escribimos la fórmula, nosotros escribimos, por ejemplo, cloruro de sodio, pero no hay una molécula que tenga un cloro y un sodio, sino que es una red cristalina, ¿sí? En donde hay una red con todo un empaquetamiento en donde se van a ir acomodando un sodio, un cloro, un sodio, un cloro. La proporción es 1 a 1, ¿sí? Estas especies tienen puntos de fusión y de ebullición muy elevados, ¿sí? Justamente porque para fundirlos se necesita romper esta red cristalina que es muy estable, ¿sí? Por eso tienen puntos de fusión y de ebullición elevados, porque son estructuras muy estables, ¿sí? Recuerden que son atracciones electrostáticas entre un catión y un anión, y esa es una fuerza bastante intensa, ¿sí? Son frágiles, ¿sí? ¿Qué significa que sean frágiles? Si bien son, digamos, son duros, pero son frágiles, porque cuando uno los intenta deformar, ¿sí? Se rompen, ¿sí? No son moldeables de alguna manera. Cuando uno intenta deformarlos y ejerce una leve presión, se quiebran. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, debido al tipo de enlace que tenemos. Como tenemos esta estructura cristalina, en donde es una unidad repetitiva de un catión, un anión, un catión, un anión, y abajo tenemos un anión, un catión, un anión, un catión, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos los aniones van a quedar rodeados por los cationes y todos los cationes quedan rodeados por los aniones. Así se conforma la red. Si uno intenta ejercer presión o deformar esta estructura, va a mover los átomos de tal forma que ahora me van a quedar enfrentadas las cargas, es decir, las cargas negativas con los negativos y los positivos con los positivos. Y eso ejerce repulsión. Entonces, cuando uno ejerce un poco de presión, se quebró. Por eso son frágiles, ¿sí? Son solubles en agua. ¿Por qué son solubles en agua? Ya vamos a ver cuando analicemos qué pasa con el agua, que es un solvente polar, cómo va a, digamos, cómo va a solvatar o a hidratar estas estructuras, entonces se van a solubilizar. Eso lo vamos a terminar de interpretar cuando veamos las fuerzas intermoleculares y veamos por qué un solvente es polar o por qué una estructura es polar o no, ¿sí? Los compuestos iónicos son solubles en aguas y en cualquier solvente que sea polar, porque el agua es un solvente polar. Lo que pasa es que todavía no vimos esas características, ¿sí? Lo vamos a retomar más adelante. Y no conducen la electricidad cuando están en estado sólido, pero sí en estado disuelto o fundido. Acá algunas cuestiones importantes. Primero, estas características, que es soluble en solventes polares, como por ejemplo el agua, y que no conducen electricidad sólidos, pero sí fundidos o disueltos, son las características distintivas de los sólidos iónicos. Es las características más importantes, y más distintivas. Y a su vez, una aclaración bueno, que uno nota que por ahí se lo suelen confundir. Cuando uno habla de que este sólido está disuelto, no es lo mismo de que esté fundido. Si está disuelto es porque está disuelto en un solvente. Cuando está fundido es porque uno le entrega temperatura y se vuelve líquido. Pero no significa que esté en solución. ¿Se entiende la diferencia? Una cosa es que el sólido esté disuelto y otra cosa es que esté fundido. ¿Me explico? Por ejemplo, el cloruro de sodio, si yo le pongo agua, lo disuelvo. Pero si yo pongo en una cacerola, pongo sal, no le pongo nada, pongo sal y lo empiezo a calentar, se va a fundir. Pero no se está disolviendo en un solvente, se funde por aumento de temperatura. ¿Me explico? ¿Se entiende la diferencia? Sí, profe. Bien, porque muchas veces como que consideran que es lo mismo, ¿sí? La idea es que no conducen la electricidad cuando están en estado sólido porque los electrones están rígidos, porque la estructura es sólida. Mientras que cuando están en estado líquido, ya sea porque están disueltos o ya sea porque están fundidos, ¿sí? Entonces, en ese caso, los electrones tienen mayor movimiento, entonces van a mostrar una conductividad eléctrica, ¿sí? Bien. ¿Se entendieron los enlaces iónicos? Hasta acá explicamos todo lo referido a enlaces iónicos.
¿Alguna duda, consulta? ¿Café? Sí, No, no tiene nada que ver con esto, pero, o sea, el parcial, ¿hasta dónde va a entrar más o menos? en el parcial que tenemos en junio. Claro, o sea, en el primer eh, parcial. y bueno, a ver, toda esta unidad entra seguro, hay que ver hasta dónde llegamos. Yo supongo que va a llegar aproximadamente hasta la unidad 5, pero eso lo vamos a ver cuando lleguemos al parcial. Pero yo estimo que más o menos en la unidad 5 por ahí, Bueno, bueno, ¿sí? bueno. Dale, gracias, profe. No, de nada. Bueno, ¿qué ocurre? A pesar de todos estos enlaces iónicos que estuvimos estudiando, la gran mayoría de los compuestos no presenta enlaces de tipo iónico, ¿sí? Sino que presenta enlaces de tipo covalente, porque comparten electrones, ¿sí? Justamente esa es la característica de un enlace covalente. Se forma cuando dos átomos comparten un par de electrones, ¿sí? Justamente Lewis fue quien propuso el concepto de este enlace de tipo covalente. Dos átomos que están unidos mediante un enlace covalente también tienen menos energía que los átomos aislados. O sea, siempre el enlace se va a formar porque se disminuye la energía. Pensemos en dos átomos de hidrógeno, ¿sí? Cuando estos átomos de hidrógeno se acercan y comparten un par de electrones, acá hay que aclarar algo muy importante. Un enlace covalente se forma cuando se comparte un par de electrones o dos electrones, como más les guste. Pero cuando dos electrones están siendo compartidos, hablamos de un enlace covalente, porque están siendo compartidos, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿por qué en este caso se comparten los electrones? Porque este hidrógeno tiene exactamente la misma tendencia de tomar o de ceder electrones que este hidrógeno. Entonces, ninguno de los dos lo va a ceder ni lo va a tomar. Entonces, lo comparten, ¿sí? Recuerden que la definición nos dice que el enlace es covalente cuando la diferencia de electronegatividad es baja, cuanto menor a 1,7, ¿sí? Cuando tenemos átomos con muchos electrones, en este tipo de enlace van a participar siempre los electrones de valencia, ¿sí? Y acá fíjense que está como la estructura de qué pasa con los electrones, con las estructuras de Lewis. Yo tengo un flúor, ¿sí? Un átomo de flúor que tiene 7 electrones de valencia. El otro flúor también tiene 7 electrones de valencia. ¿Qué pasa? Si ahora estos dos flúor comparten un par de electrones, cuando uno dice que comparte es porque esos electrones van a estar tanto girando, digamos, en la nube electrónica de este flúor como de este. Entonces, cuando yo cuento los electrones que rodean a este flúor, cuento 2, 4, 6, 8. Esos electrones compartidos los cuento para este flúor y también los voy a contar para el otro flúor. Entonces, ambos átomos quedan rodeados de 8 electrones. Por eso les es conveniente compartir un electrón y formar un enlace. ¿Se entiende? Esos electrones que forman parte de este enlace se denominan pares electrónicos enlazantes, ¿sí? Y los electrones que no forman parte del enlace se denominan pares de electrones no enlazantes. Por ejemplo, no sé, estos, a ver si los puedo pintar, no, no los puedo marcar. Bueno, estos que están en el medio son los enlazantes y estos que están en el costado, que no están formando parte del enlace, son los no enlazantes, ¿sí? Ah, no creía que acá se los había marcado con flechitas, ¿sí? Este es el enlazante y estos los no enlazantes, ¿sí? Cuidado que no enlazante no es lo mismo a decir antienlazante. Antienlazante es otra cosa que después lo vamos a ver, ¿sí? ¿Qué características tiene el enlace covalente? Bueno, se va a dar por reacciones de dos especies que son entre dos no metales, ¿sí?
o dos elementos que tienen una electronegatividad parecida, ¿sí? Cuidado que si tenemos dos metales, el enlace va a ser de tipo metálico, ¿estamos? ¿Sí? Entonces, el iónico se daba con un metal y un no metal. Ahora, el covalente se va a dar o bien entre dos no metales, o bien entre elementos que tengan una electronegatividad similar, ¿sí? Justamente el enlace covalente se va a formar cuando se comparten uno o más pares de electrones, ¿sí? Cuando se comparten estos electrones se adquiere la estabilidad porque se cumple, digamos, el octeto, ¿sí? Algo importantísimo, en este tipo de enlace no se forman iones, por eso no es iónico, no se forman iones porque nadie pierde electrones y nadie gana electrones, sino que los electrones son compartidos, ¿sí? Y son uniones muy fuertes, ¿sí? Y acá tenemos ahora la clasificación para los enlaces covalentes que se las mencioné anteriormente. Que quede claro que esta clasificación es para los covalentes. Yo no puedo tener en cuenta esta clasificación para enlaces que sean de tipo iónico. El enlace iónico es iónico. Y si es covalente, puedo analizar esta clasificación que tenemos en la pantalla, ¿sí? ¿Cómo los vamos a clasificar? Bueno, nosotros hablamos de que por ser covalentes los electrones hay dos electrones que se comparten, dos o más, ¿sí? Pero si hablamos de un solo enlace, esos electrones compartidos. Ahora, ¿quién aporta esos electrones? Si cada uno de los elementos que están formando el enlace aporta un electrón, como el caso de los ejemplos que vimos, hablamos de un covalente puro, ¿sí? En algunos casos se va a dar que una de las dos especies aporta los dos electrones y ahora esos dos electrones se están compartiendo. Pero esos dos electrones los aporta uno de los átomos. Entonces, en ese caso es un enlace covalente, dativo o coordinado. Decir dativo o decir coordinado es exactamente lo mismo, ¿sí? Ahora bien, podemos analizar también la dispersión de la nube electrónica, si es homogénea o no. Ya lo vamos a ir analizando en detalle a cada una de estas clasificaciones, ¿sí? Si la nube es homogénea, hablamos de una, digamos, de que la nube se acomoda de manera homogénea en toda la estructura, el enlace es apolar. Y si la nube electrónica tiene preferencia por alguno de los átomos, entonces no va a ser homogénea, sino que va a estar, digamos, va a estar de alguna manera más cercana a un átomo que otro. Entonces, en ese caso, hablamos de que la estructura está polarizada, de que la estructura es polar, ¿sí? Y por último, según la cantidad de pares de electrones que estén compartidos, vamos a decir de que el enlace es simple o múltiple. Si se comparte un par, es simple. Cuando se comparten dos pares de electrones, dos pares, ¿sí? Entonces ahora va a ser doble. Y si se comparten tres pares, va a ser triple, ¿sí? Bien, vamos a analizar a qué nos referimos con enlace covalente puro. Dijimos que el enlace covalente puro era primero un enlace covalente, ¿no? O sea que los electrones se comparten y que cada uno de los átomos aporta un electrón para el enlace, ¿sí? Estos electrones se van a localizar entre los núcleos y se va a formar el enlace. Este tipo de unión puede estar formada por átomos que sean iguales o por átomos que sean diferentes, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, ¿sí? En el caso del cloro, ¿sí? Un cloro aporta un electrón y el otro cloro aporta, digo aporta, ¿sí? Para que no se confunda con ceder o con tomar, porque acá nadie cede ni nadie toma electrones, sino que están siendo compartidos. Pero dependiendo de quién aporta ese electrón, ¿sí? Va a ser puro o no. En este caso, como cada especie aporta un electrón, entonces hablamos de un enlace covalente puro, ¿sí?
¿Cuándo hablamos de un enlace covalente dativo o coordinado? Cuando los dos electrones son aportados por uno de los átomos, ¿sí? Los electrones se van a localizar entre medio de los núcleos de los átomos, digamos, como cualquier enlace covalente, ¿sí? Y el átomo que aporta los electrones se le denomina donador, ¿sí? Generalmente va a ser el átomo menos electronegativo. ¿Por qué? Porque es el que tiene menos tendencia digamos, a tomar esos electrones. Y el más electronegativo generalmente es el receptor, ¿sí? Ya vamos a ver algunos ejemplos. Si bien ahí los tienen, ya los vamos a ver en detalles a esos ejemplos, ¿sí? Cuando hablamos de un enlace covalente polar o apolar, ¿sí? En este caso, si hablamos de un enlace apolar o no polar, acá quiero aclarar una cosa. Decir no polar o decir apolar es exactamente lo mismo, ¿sí? ¿Cuándo vamos a tener un enlace apolar? Cuando no tenemos diferencia de electronegatividad. Entonces, estamos hablando de un enlace covalente, estamos hablando de que los electrones se comparten, pero ahora, esos electrones que están siendo compartidos, ¿sienten más atracción por un átomo o por el otro? Bueno, cuando tienen exactamente la misma electronegatividad, entonces esos electrones compartidos sienten exactamente la misma atracción por un átomo que por el otro. Por ejemplo, acá, estos electrones que se comparten se sienten tan atraídos por un flúor como por el otro flúor. Eso hace que estos electrones se repartan de manera homogénea y pasen igual tiempo cerca de un flúor que del otro flúor. Entonces la nube electrónica se acomoda o se observa de alguna manera de manera homogénea, porque pasan la misma cantidad de tiempo en un átomo que en el otro, ¿sí? Por eso hay una distribución simétrica de la nube electrónica. ¿Estamos? Y esto se da cuando la electronegatividad es la misma, por eso tenemos cero diferencia de electronegatividad, ¿sí? Es decir, estamos hablando del mismo elemento, ¿sí? Generalmente cuando los elementos son distintos, aunque en la tabla periódica me aparezca como que tiene la misma electronegatividad, alguna pequeña diferencia hay, ¿sí? Generalmente uno considera el enlace apolar cuando es el mismo elemento el que está enlazado, ¿sí? ¿Qué pasa con un enlace polar? Bueno, en este caso tenemos un enlace covalente, pero no tenemos la misma electronegatividad en los dos elementos. Cabe aclarar, siempre recuerden que la diferencia de electronegatividad no va a ser muy grande, porque si la diferencia de electronegatividad es muy grande, entonces estamos hablando de un enlace iónico. En este caso estamos hablando de un enlace covalente, es decir, que los electrones se comparten, ¿sí? Y que la diferencia de electronegatividad es menor a 1,7. ¿Estamos? Pensemos, por ejemplo, en el cloruro de hidrógeno, ¿sí? Ustedes van a la tabla y se fijan, el cloro es más electronegativo. O sea, lo primero que uno debería mirar es la diferencia de electronegatividad, ¿sí? Fíjense en este caso. El cloro tiene, a ver, déjenme ver, una electronegatividad de 3 y el hidrógeno de 2,1. Es decir, que la diferencia de electronegatividad me está dando ahí 1,9, 2. ¿Será iónico este enlace? Bueno, acá tenemos que tener en cuenta algunas reglas. El hidrógeno, si bien pertenece al grupo 1, pero no es un metal del grupo 1. Entonces acá no estamos hablando de un enlace entre un metal y un no metal, ¿sí? Entonces esto no constituye un enlace iónico, constituye un enlace covalente, en donde hay diferencia de electronegatividad, ¿sí? Pero el enlace es de tipo covalente y los electrones se comparten, porque para que sea iónico tiene que ser un metal del grupo 1 o 2 con un no metal, y no sería este el caso, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con esos electrones compartidos? ¿Sienten la misma atracción por el hidrógeno que por el cloro? No,
Si el cloro es más electronegativo, entonces los va a atraer más a esos electrones. Entonces la nube electrónica no se va a distribuir de manera homogénea, sino que yo voy a ver que está no digo totalmente, pero está bastante desplazada para el lado del cloro y menos desplazada para el lado del hidrógeno. Entonces la nube es asimétrica. Entonces estamos hablando de un enlace polar, en donde yo voy a tener una densidad de carga negativa cerca del cloro, porque ahora los electrones van a pasar más tiempo cerca del cloro, y una densidad de carga positiva en el hidrógeno, porque los electrones pasan poquito tiempo cerca del hidrógeno. Y cuidado que se hable de densidad de carga, no de carga neta. ¿Por qué no hablo de carga neta? Porque esto es un enlace covalente. No hay cargas, no hay iones. Simplemente que la nube electrónica está polarizada de alguna manera, porque siente más atracción por un átomo que por el otro. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, acá estamos en lo mismo, ¿no? Cuando se forma un enlace covalente, ¿sí? El par de electrones compartidos se encuentra desplazado. Lo que no les dije, en este caso se forma un dipolo. Entonces, acá tenemos el ejemplo, fíjense cómo está la nube electrónica distribuida, ¿sí? Y este dipolo digamos, se establece de esta manera, se dibuja de esta manera, como una flechita, como con una rayita que simboliza este más, en el polo positivo, y la flechita apunta hacia el polo negativo. Entonces estamos hablando de un dipolo, que está formado porque esta molécula tiene un enlace polar. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, a partir de esto va a surgir justamente un momento dipolar, ¿sí? ¿Qué es este momento dipolar? Es justamente, digamos, mide la extensión o el desplazamiento de la carga. Acá hay que tener en cuenta una cosa. Primero, nosotros no vamos a calcular este momento dipolar, pero sí podemos decir si ese momento dipolar es mayor o menor, ¿sí? Este momento dipolar es una magnitud vectorial, es decir, que tenemos que tener en cuenta el módulo y la dirección. Por el momento la dirección no la vamos a ver, porque después lo vamos a analizar cuando estudiemos la geometría. Pero sí voy a mirar el módulo, ¿sí? Mientras mayor sea la diferencia de electronegatividad, más polarizada va a estar la molécula y mayor momento dipolar va a tener, ¿sí? Entonces, mientras mayor sea la diferencia de electronegatividad, mayor momento dipolar vamos a tener. ¿Estamos de acuerdo con eso? No vamos a hacer cálculos numéricos, ¿sí? Simplemente vamos a decir que un enlace covalente puro, que no tiene diferencia de electronegatividad, tiene un momento dipolar igual a 0. Y por eso decimos que es apolar, ¿sí? Mientras que cuando tenemos polar, ¿sí? un enlace covalente polar, ¿sí? Vamos a tener un momento dipolar distinto de 0. ¿Sí? En este caso va a ser un covalente, bueno, a ver, en realidad puro, o digamos que sea puro o no, depende de cómo estén siendo compartidos los electrones, ¿sí? En realidad, si el momento dipolar es 0, hablamos de un enlace que es covalente apolar, ¿sí? Y covalente polar si el momento dipolar es distinto de 0. Cuidado que acá que sea puro o no tiene que ver en cómo digamos, quién aporta los electrones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Con respecto a los enlaces covalentes, esperen que no sé si no me pasé una, no, está bien. Y de acuerdo a la cantidad de pares de electrones que se compartan, yo les comenté que podían ser dobles, simples o triples. Y bueno, acá les muestro algunos ejemplos, ¿sí?
de los enlaces. En este caso tenemos un enlace simple entre el hidrógeno y el cloro. En este caso tenemos, por ejemplo, en el agua, el oxígeno queda situado como átomo central. Eso ya lo vamos a ver cuando hagamos estas estructuras de Lewis, ¿sí? Y tenemos un enlace simple con este hidrógeno y otro enlace simple con este hidrógeno. En estos casos, fíjense cómo esta estructura comparte más de un par de electrones, entonces este carbono tiene un enlace doble con este oxígeno y forma otro enlace doble con el otro oxígeno. Y en el caso del enlace triple, se están compartiendo 3 pares de electrones, ¿sí? Entonces vamos a tener un enlace triple. Siempre el enlace triple va a ser más fuerte que uno doble y que uno simple. ¿Por qué? Y porque tenemos más pares de electrones compartidos. Entonces, digamos, ese enlace va a ser más fuerte y esos átomos van a estar cada vez más cerca. Entonces, un enlace triple generalmente es más cortito, un enlace doble es un poquito más largo y un enlace simple es un poquito más largo, ¿sí? Y eso es lo que se ve en estos ejemplos, ¿sí? De las longitudes de los enlaces. Pero esto es a modo de que lo analicen nada más con si es doble, si es triple, como para que analicen eso, ¿sí? Bueno, con respecto a las energías de los enlaces, se relaciona con lo que veíamos recién, ¿sí? Con el tipo de enlace que tenemos, y si el enlace es doble, triple, ¿sí? Fíjense que romper un enlace, por ejemplo, carbono-carbono, romper un enlace simple, me cuesta 300 kilojoules por mol. Digo me cuesta porque es energía que uno tiene que entregar. Ahora, si el enlace es doble, me cuesta más, y si el enlace es triple, me cuesta más todavía. Y tiene que ver con que el enlace es más fuerte. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Lo que sigue, a ver, hasta acá vamos a detener la grabación de esta parte. Espérenme un segundito. Estamos. Hasta acá vimos mucho, ¿sí? Lo que sigue son las estructuras de Lewis, pero para que analicemos las estructuras de Lewis, ¿sí? Los necesito con las mentes bien fresquitas, y no sé si sería ya este el momento. Me parece que podríamos cerrar la clase acá. Vimos mucho porque vimos todas las características de los enlaces iónicos y todas las características de los enlaces covalentes, ¿sí? Digamos, lo próximo que vamos a ver es cómo nosotros hacemos las estructuras de Lewis, ¿sí? Para eso es importante que ustedes tengan en claro cuándo es un enlace iónico y cuándo es un enlace covalente. Estamos de acuerdo, pero me parece que hasta acá ya es como que avanzamos bastante. ¿Sí? No sé si tienen dudas, preguntas. Yo no entendí muy bien lo del momento dipolar, o sea, no sé, medio que me perdí ahí, pero después lo otro bien. A ver, ahí volvemos con el tema del momento dipolar. ¿Queda claro cuándo el enlace va a ser polar? ¿Hasta ahí? Sí, ¿Sí? Bueno, cuando el enlace es polar, ¿sí? La nube electrónica te va a quedar como distorsionada. ¿Por qué? Porque ahora los electrones pasan mucho, en este ejemplo, ¿no? Pasan mucho más tiempo cerca del flúor que del hidrógeno. Entonces, vos vas a medir una densidad de carga negativa sobre el flúor porque tenés más electrones acá que acá. No es que tengas más electrones, porque el enlace es covalente y los electrones se comparten, pero como los electrones van a pasar más tiempo cerca del flúor, el flúor te va a quedar con una densidad de carga negativa. Y eso hace que, porque ahora la nube está distorsionada, los electrones están, digamos, más tiempo en este extremo. Entonces te va a quedar una densidad de carga positiva sobre el hidrógeno y una densidad de carga negativa sobre el flúor. ¿Se entiende eso? Y esa diferencia de carga es la que te va a generar el momento dipolar. ¿Me explicó? no sé bien a qué se refiere con la diferencia de las cargas.
porque vos vas a tener electrones que están mucho más tiempo cerca de este flúor que cerca de este. Entonces vas a tener un amontonamiento de electrones acá y menos electrones acá. Los electrones tienen carga, entonces eso te hace una diferencia de carga. Vos acá vas a medir. Bien. ¿Estamos? Sí, ahora sí. Sí, porque esos electrones se comparten, pero justamente como el flúor atrae más a los electrones que el hidrógeno, entonces los electrones están mucho tiempo cerca del flúor y muy poquito tiempo cerca del hidrógeno. Entonces, claro, tenés como una acumulación de los electrones en un extremo. Cuidado que no se forman cargas, porque no es un enlace iónico. Los electrones se comparten, pero esos electrones pasan más tiempo cerca del flúor que cerca del hidrógeno. Entonces vos vas a tener como una acumulación de electrones cerca del flúor y menos electrones cerca del hidrógeno. Entonces ahí vas a tener una diferencia de carga. Y eso es lo que vos medís con el momento dipolar. Bien, profe. ¿Sí? Ahora sí. No, de nada. ¿Estamos? Bueno, ¿alguna otra duda, consulta que quieran hacer? Bueno, chicos, si no hay más dudas y no hay más consultas, entonces nosotros nos vemos el martes que viene. Esta clase yo se las voy a subir, ¿sí? Sobre todo, digamos, les voy a subir las dos, pero sobre todo en la clase referida, a la unidad 6, que es lo que tienen que estudiar para la semana que viene porque tienen la evaluación. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí. Bueno, chicos, entonces, si no hay más dudas, a ver, esperen que tengo algo en el chat. Perfecto, si no hay más dudas, nos vemos